Bueno, queridos alumnos, alumnas, es un placer volver a verles a todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión que vamos a tener de nuestra cursada Escritos Juaninos, hoy jueves 9 de marzo de 2023. Damos gracias a Dios por tener este tiempo, un tiempo en el cual seguimos siendo ah, informados y formados de aquello que representa nuestra santísima fe, dice el escritor de Judas, ¿no? Aquello que representa lo que nosotros hemos creído, como dice Juan, todo lo que es lo tocante al verbo de vida, ¿no? Es esa parte que no solamente llena nuestra mente de conocimiento, sino que toca nuestros corazones a una transformación. Así que bueno, vamos a seguir los acercamientos preliminares para ir conociendo esta literatura juanina e ir vislumbrando o apuntalando aquellas cosas que lo hacen diferentes de los evangelios sinópticos y cómo aquello que hace diferente el cuarto evangelio eh, permite que el mensaje y la persona de Jesús brillen con una fuerza tan increíble. Uno de los pasajes más poderosos que encontramos en el pensamiento de Juan es cuando él dice, y el verbo se hizo carne y vimos su gloria. Esta parte de la gloria, hermanos, ustedes la van a encontrar desparramada por todo el evangelio. La gloria será un tema fundamental de la teología juanina, porque lo que Juan va a mostrar, hermanos, no es al carpintero de Galilea, no es al hijo de María, de José, de los hermanos, de las hermanas, no va a presentar básicamente ¿cómo se llama? Al rabí, como lo plantea Mateo, sino Juan va a presentar la gloria de Dios en Jesucristo. Y ustedes saben que la gloria en el pensamiento judío y en el pensamiento de la iglesia del primer siglo representaba un peso profundo y poderoso. Por eso cuando dice, vimos su gloria, Juan va a proyectar a través de los signos y señales esa gloria. Ajá. Y vamos a ver cuando entremos a analizar de manera muy general los signos o las señales en el Evangelio de Juan, se van a dar cuenta que por regla general vamos a encontrar esta denominación. E hizo tal signo o tal señal para mostrar la gloria de Dios. Por eso estamos ante la presencia de un evangelio poderoso. Ajá. De un evangelio lleno de luz, de un evangelio lleno de gracia, de un evangelio lleno de amor, de un evangelio lleno de misterio, de profundidad, de un evangelio que evidentemente, ¿no es cierto?, va a tratar de entender la mente de Dios, ajá, el misterio de Dios, de la gloria de Yahvé, diríamos, en la persona de Jesucristo, ajá, en la persona de Jesús. Y eso es uno de los pilares más interesantísimos y poderosísimos, diría yo, permítame decir este adjetivo superlativo, poderosísimo del mensaje juanino. Ajá. Entonces, pero para eso vamos a ir despacito y vamos a ir acercándonos para conocer un poco más el Evangelio de Juan, que como lo vimos en la clase pasada, lo que nosotros sabemos de Juan son algunos versículos salpicados, ¿no? Eh, el famoso 3:16 de Juan, el que no se lo sepa de memoria está reprobado. Es un pasaje que no lo sabemos todos completamente de memoria, ¿no? Pero hay otras cosas más profundas que a veces nosotros no tomamos en cuenta del Evangelio. Así es que voy a compartir la pantalla y vamos a empezar un segundito. Vamos. Bien, ahí estamos. Bueno, repasando un poco lo que vimos en la clase pasada, habíamos dicho entonces, nos quedamos en que el relato que hace el cuarto evangelio
sorprendentemente nos encontramos con algunas diferencias que los relatos sinópticos no nos dicen de Jesús, ¿no? No nos dicen de Jesús. Y entonces esto nos plantea el gran desafío de reconocer que el cuarto evangelio es un evangelio totalmente diferente. Y entonces vimos la primera, que era el tema de el principio del ministerio de Jesús enmarcado en la persona profética y en la persona poderosa de Juan el Bautista. Y analizamos cómo los sinópticos van a presentar el evangelio de Jesús una vez que Juan el Bautista está en la cárcel, pero Juan lo va a presentar de una manera diferente y lo va a presentar casi ejerciendo un ministerio paralelo al de Jesús y no necesariamente en la cárcel. Eso, bueno, lo vimos la clase pasada. Ahora, una segunda diferencia que encontramos entre el cuarto evangelio sobre la vida de Jesús tiene que ver con el escenario que él representa. Y es altamente reconocible que en los sinópticos la mayor parte del ministerio de Jesús, de su tarea, se lleva a cabo en la región de Galilea. Ajá. Y solamente en los últimos días de su ministerio, los evangelios nos presentan a Jesús en Jerusalén, los sinópticos, ¿no? Entonces, vemos que para los evangelistas, ¿no? El ministerio principal, el escenario principal donde se va a llevar a cabo el ministerio de Jesús será en Galilea, y entonces será hasta la última semana del Señor donde ya lo veremos en acción en Jerusalén. Pero en Juan, hermanos, en Juan vamos a ver que el ministerio de Jesús no se desarrolla principalmente en Jerusalén. Juan va a situar de manera estratégica, teológicamente hablando, a Jerusalén como punto central, como punto central de su teología. Ustedes recordarán que la ascensión de Jesús para Marcos se da en Galilea y la ascensión de Jesús para Lucas se da en Jerusalén. Bueno, Juan va a continuar en esta línea y no va a situar la vida o el ministerio galileo de Jesús, sino lo va a centrar en un ministerio jerosolimitano, es decir, en Jerusalén. Entonces, Juan va a presentar a Jesús, hermanos, en tres momentos en Jerusalén. Ajá. ¿Qué es lo que se le conoce como las tres Pascuas? El escenario principal entonces será Jerusalén y Judea para Juan, y pocas veces lo vamos a ver en Galilea. No quiere decir que Juan no meta a Jesús en Galilea, lo lleva, pero evidentemente muestra su ministerio en Jerusalén. Vamos a ver la primera referencia, por favor, busquen el Evangelio de Juan en el capítulo 2, versículo 13, y vamos a encontrarnos la primera vez que Jesús está en Jerusalén en un suceso muy importante. No lo vamos a analizar ahora, lo vamos a ver después, que tiene que ver con la purificación del templo. Ajá. Entonces, en Juan, Jesús está en Jerusalén en una Pascua cuando purifica el templo. Por favor, ¿qué dice Juan capítulo 2, versículo 13? Si alguien me ayuda a leerlo, así no hablo yo todo. Dice así: estaba cerca de la Pascua de los judíos y subía a Jerusalén Jesús, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambiantes allí sentados. Ok, gracias, Lucy. Entonces vemos ahí un relato que es el tema de la purificación del templo, ¿no? Pero Juan nos sitúa en tiempo y espacio, en un lugar, ¿no? El lugar era Jerusalén y el tiempo era una Pascua. Dice, estaba cerca la Pascua. Entonces, vemos que Jesús está en una Pascua celebrando o llevando a cabo este acto.
Luego, el Evangelio nos va a mostrar otra Pascua, en el capítulo 7, versículo 2 y versículo 10. Permiso. Por favor. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y el versículo 10 dice así: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Muchas gracias. Nos volvemos a situar en Jerusalén, ahora en este caso, en una fiesta que no nos da el nombre, Juan, ¿no es cierto? Pero es una fiesta que evidentemente se desarrolla dentro de los muros o dentro de la ciudad de Jerusalén. Y la tercera Pascua que nosotros tenemos está en el capítulo 10, versículo 22. Diez 22 de Juan. Leo. Sí, por favor, quien desee, por favor. 10:22 dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era en invierno. Muy bien, gracias. Entonces vemos aquí estas citas que yo les acabo de dar, hermanos, es la base o el sustento para declarar los años que tuvo de ministerio Jesús en su vida pública. Y esta información nos la da Juan, porque mínimo tendríamos 2 Pascuas, ¿no? 2 años y una tercera Pascua que vendrían a ser, no sabemos el tiempo exacto, pero pudo haber sido entre 2 años y 2 años y medio, en que el ministerio público de Jesús se hace presente. Este dato es fundamental para entender los sucesos que se dieron a cabo de los hechos que registraron los evangelistas. Si ustedes leen Mateo, Marcos y Lucas, se van a dar cuenta que nos hablan solo de una Pascua, no hay 3 Pascuas. Entonces, si tomamos la visión de los evangelistas sinópticos, pensaríamos que Jesús solo ejerció un año su ministerio. Sin embargo, gracias a Juan, ¿no? Y hacer de manera diferente a lo que los sinópticos dicen, nos damos cuenta que el ministerio de Jesús no pudo haberse circunscrito solo a una Pascua, sino por lo menos a 2 y la tercera donde él está. Si se dan cuenta, hermanos, a partir del capítulo 10, ustedes siguen leyendo de este versículo 22, ya no vuelve Jesús a ningún otro lado. Todos los sucesos o todos los discursos que va a hablar Jesús a partir del capítulo 10, ya se ve que está en la ciudad de Jerusalén. ¿Cuánto pudo durar esto? Dice que era invierno. De invierno a la Pascua, evidentemente ahí a la primavera, ¿no es cierto? Hay varios meses entre medio. No sabemos cuántos. Pero desde la fiesta de la dedicación en invierno hasta la Pascua en la primavera, donde Jesús lo crucificaron, se ve claramente que Jesús ya no va a ningún lado, sino que termina, diríamos, su ministerio no de una semana, como nos lo dicen los sinópticos, sino de algunos meses que podrían haber sucedido. Ahora, como ya sabemos, hermanos, los relatos de los evangelios tienen una función didáctica. Y la función didáctica es que a través de esos milagros que eligieron o de esos relatos que eligieron los evangelistas nos quieren dar una enseñanza teológica. Bien, en ese sentido, es más probable que históricamente sea lo que Juan nos está planteando en cuanto al tiempo del ministerio de la vida de Jesús. Entonces, lo más probable es que Juan esté en lo cierto. Y aunque los otros evangelistas nos van a presentar a Jesús en Jerusalén solo la última semana de su vida,
hasta que es crucificado, hay un lamento interesante que aparece en los sinópticos. Por favor, lean a alguien Mateo 23, versículo 37. Mateo 23, 37. Vean este lamento. Ahora nos situamos, dejemos un poco el Evangelio de Juan y vayamos a los sinópticos. Mateo. ¿Qué dice Mateo? Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviada. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Gracias. Y lo mismo vamos a encontrar en Lucas capítulo 13, 34, por favor. Que estamos ya en la parte final de la vida del ministerio de Jesús según los sinópticos. Lucas 13, 34. Dice lo mismo. Entonces, este hecho, que por eso dijimos que es muy probable que ambos evangelistas hayan tenido una misma fuente en común, porque si ustedes se dan la cuenta, dicen las mismas palabras, como casi copiado. Eso significa que Lucas y Mateo tuvieron una fuente común, que es la fuente Q, un documento que decía y contenía las palabras de Jesús. Ahora, si nosotros situamos, hermanos, estos sucesos de la vida de Jesús, nos vamos a dar cuenta que sería, no sé si la palabra es correcta, pero sí, sería prácticamente imposible que Jesús expresara con tanto dolor, con tanta ternura, con tanta profundidad sobre Jerusalén si solamente hubiera asistido esa única ocasión a la ciudad. Es más probable saber que Jesús pudo haber dicho estas palabras, ¿no es cierto?, habiendo visitado en reiteradas ocasiones la ciudad de Jerusalén. Y el hecho de esas al menos 3 visitas por las 3 Pascuas que encontramos en Juan, es muy probable que Jesús haya encarnado a Jerusalén y por lo tanto haya podido haber dicho estas palabras. Ajá. Bueno, es solamente para mencionar lo diferente que plantea Juan en cuanto a al tiempo y espacio que tiene, porque Jesús va a pasar mucho tiempo y va a hacer muchas cosas en estos 3 momentos en Jerusalén. Que este dato no lo tenemos en los sinópticos. Este dato solamente decimos que es Galilea. Galilea será el lugar donde Jesús se va a mover. Entonces, está claro que Jesús no podría haber dicho eso, como les dije, si no hubiera repetido las visitas a Jerusalén y le hubiera dirigido su invitación de manera repetida. Por eso dice Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunir como la gallina junto a sus polluelos? Esta invitación reiterada se da más claramente entendiendo a Juan de que Jesús lo hizo de formas reiteradas en sus visitas a Jerusalén. Hay un hecho, hermanos, que aparece en esta diferencia de escenarios, o sea, porque esto para cualquier estudioso bíblico no puede pasar desapercibido, ¿no? O sea, no puede pasar desapercibido porque los sinópticos sitúan a Jesús la mayor parte de su ministerio en Galilea, hablan de una Pascua y el cuarto evangelio dice de manera diferente. Bueno, esto ya empezó a explicarse más o menos hacia el año 300 después de Cristo, ¿no? Después de Cristo, con toda la reflexión que hicieron. Y hay un personaje llamado Eusebio de Cesarea, uno de los grandes historiadores de la iglesia. Incluso hay libros lindos. Yo tengo uno que he estado leyendo, que es la historia de la iglesia, historia eclesiástica de la iglesia por parte de Eusebio. Sé que muchos cuestionan a Eusebio sus datos históricos. Eusebio ha sido uno de los escritores más atacados, ¿no? O desprestigiados
de la antigüedad. Pero aún sigue siendo una fuente de consulta y con mucha autoridad, porque es uno de los primeros que trataron de poner en orden correcto, históricamente hablando, los sucesos que sucedieron en el tiempo de Jesús. Ajá. Pero a muchos acusan a Eusebio de Cesarea por imparcial. Bueno, él dijo, hermanos, hacia el año 300, de que Mateo, hablando de los sinópticos, él explicó, dice, no, miren, Mateo predicó al principio al pueblo hebreo, luego llegó el momento en que tuvo que marcharse a otras naciones. Antes de irse escribió su relato de la vida de Jesús en hebreo y así compensó por la falta de su presencia a los que tuvo que dejar. Que esta es una de las citas que tenemos de Eusebio de Cesarea, que es básicamente por cual lo atacan, porque actualmente se cree, hermanos, que ningún evangelio fue escrito en hebreo, ninguno. Creemos que los evangelios que se tienen en la actualidad, o las copias de las copias o los manuscritos más antiguos, fueron escritos en griego. Pero bueno, solo les estoy dando a entender un poco porque Eusebio de Cesarea a veces es muy cuestionado. Bueno, eso nos dijo de Mateo. Luego dice Eusebio, después que Marcos y Lucas publicaron sus evangelios, Juan seguía predicando oralmente la historia de Jesús. Él da por sentado hacia el año 300 de la era cristiana que Juan no plasmó ningún evangelio mientras circulaban los evangelios de Mateo, Lucas y Marcos, sino que la predicación hasta ese momento, hacia esos años, por parte de Juan era oral, no estaba nada escrito. Entonces él dice, por último, cito a Eusebio de Cesarea, dice, por último, se puso a escribir por la siguiente razón. Está hablando ahora de Juan. Y nos va a decir este escritor por qué razón Juan escribió. Y dice que hubo la siguiente razón. Dice, los 3 evangelios ya mencionados estaban en las manos de todos y en las suyas también. Y dicen que él los aceptaba totalmente y daba testimonio de su fiabilidad. Este testimonio que tenemos de Eusebio de Cesarea, hermanos, nos da a nosotros a entender la idea de que ya para esas fechas, para el año 100, a finales del primer siglo, los 3 evangelios sinópticos circulaban libremente y eran aceptados con autoridad canónica. Ajá, con autoridad canónica. Significa que las iglesias del Asia Menor y de todo donde estaba la iglesia establecida no discutían o no ponían en duda estos evangelios. Y según lo que les estoy leyendo de Eusebio de Cesarea, él entendió que Juan aceptaba también esos evangelios. Entonces, un discípulo de Jesús, cercano a Jesús, daba testimonio de lo que los evangelios o los evangelistas habían dicho. Sigo leyendo ahora a Eusebio de Cesarea. Pero faltaba en ellos el relato de lo que Jesús había hecho al principio de su ministerio. Aquí ya empieza a ver la explicación del por qué Juan no mete pronto a la cárcel al Bautista, a Juan el Bautista. Ya vimos que los sinópticos meten primero a la cárcel a Juan el Bautista y ahí Jesús arranca su ministerio y Juan no. Entonces, según el dicho de Eusebio de Cesarea, es probable que Juan haya notado esa deficiencia de los evangelios sinópticos y él empezara a hablar mucho más profundo o mucho más detallado del principio del ministerio de Jesús. Por eso dice, pero faltaba en ellos el relato de lo que Jesús había hecho al principio de su ministerio. Así es que dice que Juan, sigo leyendo a Eusebio, dice, así es que dicen que Juan, cuando le pidieron que lo hiciera por esta razón, puso en su evangelio el relato del periodo que habían omitido los evangelistas anteriores.
y de los hechos del Salvador durante ese tiempo. Es decir, de lo que hizo antes de que metieran a la cárcel a Juan el Bautista. Entonces ahí ya vemos claramente por qué los dos bautizan a la par, ejercen ministerios paralelos, tanto el Bautista como Jesús, aunque dice Juan que Jesús no bautizaba, pero había un ministerio bautista también de Jesús. Ajá. Por tanto, Juan refiere los hechos de Jesús de antes de que el Bautista fuera encarcelado. Pero los otros tres evangelistas tratan de lo que sucedió después de ese tiempo. El evangelio, y aquí viene la cita que aparece ya en la diapositiva como cita final de este escritor, dice: el evangelio según Juan contiene los primeros hechos de Cristo, mientras que los otros hacen un relato de la última parte de su vida. Bueno, esto, hermanos, es como un testimonio más cercano, diríamos, porque este autor, Eusebio, en su historia, en su libro Historia Eclesiástica, capítulo 5, versículo 24, es lo más cercano que tenemos a los hechos que ocurrieron, ¿no? Porque estamos ahí en el 300. ¿No? Entonces, según Eusebio, no hay contradicción entre el cuarto evangelio y los tres evangelios sinópticos. La diferencia, según él, o salvando esta contradicción o esta aparente contradicción, se debe a que el cuarto evangelio está describiendo, por lo menos en los primeros capítulos, el ministerio en Jerusalén que siguió al ministerio de Galilea, del cual hablan los sinópticos, y donde tuvo lugar cuando Juan el Bautista todavía era libre. Ajá. Entonces, es muy probable, muchos autores establecen que es muy probable, pero no 100% cierto, la óptica o el argumento o la interpretación o la información que Eusebio de Cesarea nos plantea. Pero al menos nos deja a nosotros, como estudiantes de la Biblia, alguna línea abierta para trabajar sobre ello y establecer, hermanos, que bajo ninguna circunstancia el cuarto evangelio es otro evangelio diferente. No es otro evangelio diferente. El hecho de que esté abordando las situaciones de la vida de Jesús de forma diferente no lo hace un evangelio espurio, no lo hace un evangelio no canónico. Todo lo contrario, lo que vamos a ver en las clases posteriores, vamos a ver que Juan es tan canónico como los tres evangelios sinópticos. ¿Ok? Muy bien. Entonces vemos, hasta aquí hemos visto dos que tienen que ver con el principio del ministerio de Jesús. Muy fuerte el punto de referencia sobre el profeta Juan el Bautista. El segundo punto tenía que ver con el escenario donde se mueve. Jesús en Juan se mueve mucho en Jerusalén, muchísimo, ¿no es cierto? Y Juan va a detallar algunas cosas que, como vamos a ver posteriormente, no aparecen bajo ninguna circunstancia en los primeros capítulos de los sinópticos. Pero ya les explico un poco la postura que tuvieron los primeros líderes de la iglesia, diríamos, en este sentido, principalmente en voz de Eusebio de Cesarea. Hay una razón más que tiene que ver con la impresión que da la duración del ministerio de Jesús. Que esto básicamente ya lo expliqué, hermanos, que tiene que ver con que los tres evangelistas por los sinópticos nos dan más o menos el sabor o la idea de que el ministerio de Jesús solamente tuvo como duración un año, tomando en cuenta una Pascua. Y todos saben que las Pascuas son anuales. Perdón, las Pascuas son anuales, por eso estamos contando estos años. En su relato no menciona la Pascua nada más que una vez en los sinópticos y en el Evangelio de Juan, como ya lo especificamos, habla de las tres Pascuas.
Una que tiene que ver con la purificación del templo, otra que tiene que ver con los otros que hemos visto, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, encontramos allí acerca de las tres Pascuas que tenemos. Déjenme ver si... Y finalmente, el cuarto punto que tenemos como algo diferente o podría decirse, no sé si la palabra sea contradictorio, pues me parece que no, porque no está contradiciendo, simplemente hay ciertas omisiones, ¿no? La cuarta tiene que ver con que Juan difiere de los otros hechos que a veces los evangelistas no los plantean de manera diferente. Y voy a poner solamente un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cómo parece ser que hay una cierta diferencia en cuanto a la óptica de este suceso. Cuando Juan coloca la purificación del templo al principio del ministerio de Jesús, que ese es el pasaje que vimos en el capítulo 2, que era una Pascua. Si se dan cuenta, este relato o esta vivencia en el Evangelio de Juan, y que estamos en presencia de la primera Pascua, que tiene que ver con la purificación del templo. Esta historia, bueno, la sabemos cuando Jesús entra al templo, mira a los cambistas, hace el azote de cuerdas, los expulsa, de todo, ¿viste? Todo. Pero es muy diferente el tiempo, ¿no? O sea, Juan se aparta totalmente del tiempo porque Juan lo coloca al principio de su ministerio. Y si ustedes leen los evangelios que aparecen ahí las citas, Marcos 11:45, se van a dar cuenta que esta purificación del templo es mucho después, ya casi estando en la recta final de la aprehensión, de la muerte, de la crucifixión de nuestro Señor. De nuestro Señor. Lo mismo sucederá en Mateo 21, lo mismo sucederá en Lucas 19. En todos estos casos, ¿no es cierto? En todos estos casos, nosotros encontramos el ministerio de Jesús en la purificación del templo en lados opuestos o en circunstancias opuestas o en tiempos diferentes. ¿Cómo podríamos explicar esta situación, ¿no? La purificación del templo, diríamos en términos históricos. ¿Sucedió al principio del ministerio de Jesús? ¿O sucedió al final del ministerio de Jesús? Si sucedió al principio y no al final, quiere decir que por lo mínimo pasaron 2 años, 2 años y medio entre esas dos posturas, diríamos, ¿no? Por lo mínimo estaríamos teniendo esas diferencias. ¿Qué podríamos explicar al respecto de esta pues diferencia abismal, ¿no? De tiempo, principalmente de tiempos. Y entonces, históricamente hablando, nos meteríamos en un grave problema, porque entonces alguien históricamente hablando no nos está diciendo la verdad, ¿no? O nos está engañando Juan o nos están engañando los sinópticos. Y ninguno de los dos nos está engañando, no es un engaño el haber colocado los sucesos en momentos diferentes, sino son intenciones teológicas que tiene el autor para darle peso al argumento de su evangelio.
Como vamos a ver en la siguiente clase, no lo vamos a ver ahora. En la siguiente clase, la próxima semana, vamos a analizar cuáles eran las circunstancias históricas en las que el cuarto evangelio se escribe. Si nosotros concediéramos razón a los eruditos que datan el evangelio de Marcos en el año 60, más o menos, poniéndole allí, si concedemos razón de que el primer evangelio que se escribe es en el año 60, y si concedemos razón de que el Señor, pongámosle para no meternos en fracciones, estoy solamente dando el ejemplo, el Señor muere en el 30 o termina su ministerio en el 30, ¿no es cierto? Porque hay que contar que Jesús nace en el año 4 o 6 antes de él. Por eso no está mal poder decir, pongámosle el 30. Si Jesús muere en el 30, ¿no es cierto? En el 30 de la era cristiana, y si concedemos razón de que el primer evangelio, que es Marcos, se escribe 30 años después, ¿no es cierto? 30 años después, podemos deducir con profunda claridad de que los sucesos que vivían la iglesia cristiana, ¿no es cierto?, después de 3 décadas de la muerte del Señor, eran en un ámbito de incipiencia, de inicio, de organización, en un momento en donde la reflexión teológica de la iglesia está en esta perplejidad de ir tratando de entender al Señor Jesucristo. Los apóstoles están presentes, hay un gran fervor, ¿no es cierto?, por parte de la iglesia. Estamos como que diríamos en las etapas tempranas de la iglesia, con situaciones específicas, actos específicos, con desafíos específicos a 30 años de lo sucedido, ¿no es cierto? Muy poco tiempo. Y entonces el Evangelio de Marcos nos va a reflejar una teología propia de ese momento. El Evangelio de Marcos nos está dando respuesta a las intenciones que en ese momento se están dando. Ahora, pongamos de manera en la línea de tiempo al Evangelio de Juan y fíjense cómo se abre la brecha. Ajá. ¿Cómo se abre la brecha? No es lo mismo, hermanos, tener un poco de tiempo, que serían 3 décadas entre los sucesos de Jesús y el primer documento de los hechos que se ponen por escrito en Marcos, si a 7 décadas, a 70 años después. Si concedemos razón a algunos eruditos que están datando el Evangelio de Juan a finales del primer siglo, ¿no? Casi el año 100. Entonces, la brecha, hermanos, entre los sucesos es muy diferente. Lo que estaba pasando en el año 60 no es lo mismo a lo que está pasando en el año 100. No es lo mismo. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Lo que quiero decirles ahora es, cuando se escribe el Evangelio de Juan, evidentemente este Evangelio se escribe para dar respuesta a los acontecimientos históricos actuales en que se plasman estos relatos. Entonces, como también vamos a ver, eso sí lo vamos a ver ahora en esta clase, es muy probable que Juan tuviera otras fuentes. Porque ya estamos muy lejos, hermanos, estamos muy lejos de los hechos. Es como si usted tuviese que investigar o tuviese que recordar o tuviese que compilar historias, palabras, frases, relatos de su abuelito de hace 70 años. Entonces, es muy probable que usted le cueste trabajo recordar o buscar o tener situaciones, ¿no? Porque
Ahora todo está en Google, todo está en la computadora, todo está en el disco duro. Antes no. Antes no había ninguna de esas informaciones, ¿no? Entonces, no es que los evangelistas nos hayan mentido en el punto de decir, bueno, o es este o es el otro. No, simplemente que Juan tiene una intención que lo vamos a ver meridianamente, no vamos a profundizar tanto, pero meridianamente vamos a ver por qué Juan coloca la purificación del templo en el principio del ministerio de Jesús e inmediatamente después de la primera señal, del primer signo. Tiene toda una intención teológica. Porque el primer signo o la primera señal que mostraba la gloria de Dios son las bodas en Caná. Las bodas en Caná, que es la primera señal. Fíjense lo que dice el capítulo 2, versículo 11. Caná. Caná. ¿Cómo es? Caná, ¿verdad? Tendría que leerse Caná. A veces decimos Caná, Canaán, las bodas de Canaán. Pero realmente es Caná. Caná. Uh-huh. ¿Alguien quiere leer el punto 2? Solamente voy a hacer para hacer el marco referencial de sustentar el punto de que Juan tiene una intención teológica de colocar este suceso en particular, ¿no es cierto?, antes del ministerio. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ese pasaje, ese versículo es fundamental, ¿ok? Bueno, no importa. Después vamos a ver el tema de las señales y los signos. ¿Alguno de ustedes va a trabajar sobre esta primera señal? Habrá un equipo de trabajo que va a interpretar, va a analizar, va a profundizar sobre esta primera señal que tiene que ver, porque a veces pensamos que las bodas de Canaán es como es un relato pintoresco, ¿no? Folclórico. Como que a Juan dijo, ay, ¿qué escribo? Y vamos a escribir una fiestecita, ¿no? Vamos a poner una fiestecita. No, no es una fiestecita. No, bajo ninguna circunstancia. No es de que, bueno, listo, ¿cómo se llama? El maestresala, dice esas palabras, dejaron el mejor vino para el final porque se le ocurrió a Juan escribir. No, tiene toda una connotación porque es la primera señal, el primer signo. ¿De qué? De la gloria. ¿Se dieron cuenta? Dice, Jesús en Caná de Galilea manifestó su gloria. Ojo con esto, hermanos. Como una fiestecita, diríamos en términos así llanos, como una fiestecita no es tan fiestecita, sino es una fiestecita donde se va a mostrar la Shenikah, la gloria, Eso es fundamental. Para que cuando trabajen sobre las señales, sobre los signos, no pierdan de vista que quiero que ustedes investiguen la profundidad de lo que significaba la gloria, la Shenikah, para que entonces nos demos cuenta que el relato de la fiestita, pues no es de que se acabó el vino por cualquier cosa, ¿no es cierto? ¿Por qué 6 tinajas? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 20? ¿Por qué 6? Y porque hay una séptima, ¿no? Y hay un vino nuevo. Todo eso tiene una connotación teológica, ¿no es cierto?, que evidentemente coloca la purificación del templo al principio del ministerio de Jesús. Germán dice la Shenikah que se mostró a través del maná, que esa es una de las manifestaciones que tenemos en el Antiguo Testamento, pero más que en el maná, que ya vamos a ver después que Jesús también se convierte en el pan que descendió del cielo y que eso se lo debemos a Juan, ¿no es cierto? Juan dice que el maná del cielo es Jesús, pero recuerden que la Shenikah era la gloria que inundaba el tabernáculo. Cuando Moisés entraba a la tienda del tabernáculo, dice el libro de Números o de Deuteronomio, ahora no lo registro, donde dice que Moisés entraba al tabernáculo y Dios mostraba su gloria, dice que nadie podía ministrar en el templo, en
en el tabernáculo, perdón, no había templo. Nadie podía ministrar porque la gloria es tanta, ¿no? La manifestación de la gloria era tan poderosa que eso es lo que Juan está tratando de decirnos, solo que nosotros hemos, cuando hay una boda, ¿qué hacen los pastores para hablar sobre la boda? Y tomamos el pasaje de las bodas de Caná, ¿no? Y lo reducimos solamente a eso, como si fuera una fiestita, ¿no? No, es algo más que eso. Es algo más que eso. Muy bien. Bueno, todos estos argumentos, ustedes por favor tómenlos en cuenta para que al momento en que empiecen a trabajar las señales, yo el fin de semana voy a empezar a armar los grupos y ustedes van a empezar a trabajar con ustedes. Lucy dice que tiene problema con el audio. ¿Alguien más, hermanos? Tal vez sea mi internet el que esté mal y ¿todos me escuchan correctamente o es el... no, para Germán funciona bien. Me parece, querida Lucy, que sería tu internet o sería tu audio. Porque me parece que todos los demás me escuchan bien. ¿Verdad? Sí. Sí, creo que es tu internet, querida Lucy. Bueno, seguro ya lo vas a solucionar. Muy bien, entonces hasta aquí estamos, lo que vimos en estas diapositivas tiene que ver con qué es aquello que plantea Juan como un evangelio diferente, que se separa de los sinópticos. Pero ya como lo vamos a ver en su oportunidad, vamos a ir analizándolo por qué hay esa discusión. Muy bien. Bueno, vamos a ser buenos compañeros y vamos a tomar aquí el receso para ver si Lucy puede finalmente arreglar su audio. Así que vamos a tomar aquí el receso, hermanos, para venir ahora con el siguiente acercamiento de Juan sobre qué es lo que sí Juan nos muestra como algo diferente. Y que los sinópticos no nos dicen. Así que vamos al receso, tomamos 10 minutitos y Lucy tal vez podés entrar y salir y entrar otra vez, Lucy, y a lo mejor ahí te ayuda, ¿ok? Bueno.